Lo que somos y lo que tenemos en Cristo es el tema que acompaña la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y de este gran tesoro, como de un baúl, al abrirlo nos encontramos con varias riquezas de cómo la iglesia ha sido bendecida por el Señor. Y hace 8 días sacamos un tesoro, le llamamos la riqueza de un amor electivo. Dios ha querido bendecir su iglesia desde antes de la fundación del mundo, destinándola o predestinándola, eligiéndola para que la iglesia, para que esas personas vistas en Cristo hereden el reino de Dios. Le dije que íbamos a mirar las riquezas de Dios en sus 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pero vamos a hablar de un pasado más cercano. El sermón pasado lo dedicamos al pasado, bien pasado, porque hablamos de cosas que pasaron antes de la fundación del mundo, cuando el Señor eligió a su pueblo en amor, en Cristo. Pero vamos hoy a mirar la riqueza del perdón por gracia, y como si sacáramos de ese baúl más y más tesoros, hoy vamos a analizar por un momento cómo la iglesia, cómo los hijos de Dios, los creyentes, los justificados, hemos sido bendecidos por Dios de una forma inigualable, incalculable, y parte de nuestra riqueza, de aquellas cosas con que Dios nos ha bendecido espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo, está hermano, el perdón de nuestros pecados. Yo creo que todos entendemos que el pecado reviste gravedad. Ninguna persona puede decir, no, yo realmente a veces, cuando me doy cuenta que peco, no, realmente no siento nada. ¿Sabe? El mismo hecho de abochornarse, ¿qué quiere decir? Que la conciencia sí avisa cuando uno ha cometido un pecado, o el simple hecho, como lo hace un niño, de justificar su pecado. ¿Qué está él expresando cuando justifica un pecado? Pues que él sabe que lo que hizo estuvo mal y que tiene que presentar una excusa que lo nivele, que lo absuelva, que lo exonere. Cada vez que nos abochornamos o justificamos un pecado, solo ratificamos que en general todo ser humano tiene conciencia de lo que es o no pecaminoso. El pecado es muy grave, hermanos, porque daña al ser humano en muchas maneras. Físicamente, usted sabe que hay pecados que dañan físicamente, que hay pecados que dañan la mente, espiritualmente daña al hombre. No solamente eso es así, hermanos, sino que el pecado daña la sociedad, el pecado daña las familias. Pero sobre todo, el pecado es grave, porque es una ofensa en contra de Dios. Las faltas ante un Dios, como el que nos describe la Biblia, son en alto grado gravísimas. Entre más honor tenga una persona con la que pecamos o contra la que pecamos, más alto es la gravedad del asunto. Usted puede hablarle mal a cualquier persona, pero si esa persona tiene una autoridad del gobierno, es un policía, es un general, entonces usted estará en graves problemas. La dignidad de la persona aumenta la gravedad de la ofensa. Y si la persona a la que usted ofende es el presidente, pues su ofensa es mucho más grande por la dignidad. Ahora, ¿cómo será el pecado de grave? Que es una ofensa
es ir en contra de la persona más digna que existe, es nuestro Dios. Nuestra naturaleza humana, y ese es uno de nuestros grandes problemas, no alcanzamos a entender lo grave del pecado. Imagine como pasa en algunos pueblos todavía hoy, que si usted le dice a una persona, o una persona es diagnosticada, por ejemplo, con leucemia, y entonces su apariencia es de una persona débil y pálida, y entonces en algunos pueblos dicen, no, eso siga comiendo ese caldo de pajarilla, que eso, mire, eso es bueno y para que agarre color. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que gracias a la ignorancia, ellos piensan que una leucemia puede ser revertida con jugo de remolacha y caldo de pajarilla. ¿Entiende usted? ¿Usted qué diría frente a esto? No, usted no entiende. Usted parece no entender la gravedad de la enfermedad que tiene. Eso rara vez se cura. Es más, hasta si se le hiciera un trasplante en su médula, aún quedaría pendiente a ver si se recupera o no. Pero la persona tal vez por su ignorancia no sepa la gravedad de una enfermedad. Y se nos hace, hermanos, que el ser humano le ocurre eso con el pecado. Seguramente todos, y aún el que no conoce al Señor, usted le pregunta, ¿usted cree que es pecador? Y la persona, al menos que esté desequilibrada, diría no. Todos dicen, claro, todos somos pecadores. Pero ¿por qué no les reviste un afán? ¿Por qué ni siquiera se abochornan? ¿Por qué aún de sus muchos pecados, muchos los cargan con orgullo? Usted ha visto hombres que dicen, ayer me embriagué, como si fuera una medalla en su pecho, cuando la Biblia denuncia como una falta de dominio propio, de ser disoluto. La borrachera, por ejemplo, y la gente hace gala de los pecados, y uno diría, es que no entiendes. Parece no entender que el pecado es un mal más profundo, tal vez, que un cáncer. Todo pecado es una traición al Creador, al Dios omnipotente. Pecar es el acto más irreverente que una criatura pudiera hacer pisando esta tierra. Cualquier cosa pudiera no ser tan irreverente, pero pecar es lo más irreverente que una criatura pudiera hacer delante de Dios. Debo recordarle, querido hermano y amigo, que por un solo pecado, uno solo, el Señor destituyó al hombre de su comunión y lo echó del Edén. No 3 pecados, 1, 2 o hasta el tercero se lo aguantó, no. Un solo pecado, uno solo, sumió a toda la humanidad en el pecado. Debemos recordar, como dice Romanos 5:12, que por un solo pecado la muerte vino a todos los hombres, y por la muerte vino la condenación a todos los hombres, por un solo pecado, uno. Así que si usted tal vez le da pañitos de agua tibia al corazón diciendo, pero esta es la primera vez. ¿Sabe qué? Adán solo pudo decir, fue la primera, pero la última vez que vio a Dios en su comunión. Dios no permitió un segundo pecado, sino que lo echó del Edén enseguida. Debo insistir que un solo pecado arruinó a toda la raza humana. Imagínese toda la humanidad que ha existido desde el primer hombre hace tantos años atrás hasta hoy. Toda la humanidad quedó arruinada por un solo pecado. Debo recordarle también que el pecado hará que millones de seres humanos vivan una eternidad sin fin en la más dolorosa y dura condenación. Es el pecado lo que va a hacer eso. Debo recordarle también que por una sociedad igual a la nuestra, Dios arrasó una vez con el mundo. En los días de Noé usted mira cuál es la diferencia entre los días de Noé y nosotros.
¿Usted encuentra alguna diferencia? Tal vez yo sí. Nosotros hemos llenado la medida 10 veces más. Pero les recuerdo que por menos el Señor arrasó el mundo y dejó vivas solo 8 personas. Debo recordarle que Dios eliminó a gente que le adoró descuidadamente. Estoy hablando de Nadab y Abiú, estoy hablando de hombres como Usa, que no eran paganos confesos, simplemente era gente que se descuidó, que tomó las cosas de Dios a la ligera y Dios los eliminó. Debo recordarle que Dios mandó a arrasar con sociedades enteras, mujeres y niños por igual. ¿Cuál es la razón? Ve y destrúyelas, porque esas naciones son pecadoras. Y el Señor mira al pueblo de Israel y le dice, pero usted no piense que las va a destruir porque usted no es pecador. Usted las va a destruir a ellas porque son pecadoras y ustedes no serán destruidos solo porque yo quise amarlos. Debo recordar también que Dios cortó a una pareja en una iglesia local por mentir. Por un pecado, uno solo. Ellas mintieron y murieron enseguida. Debo recordarle que por tomar mal la cena del Señor, dice la Biblia, muchos se enferman y otros ya han muerto. De manera, hermanos, que usted puede entender que Dios toma en serio el pecado. Es mi deber recordarle que el pecado nos ha desfigurado con respecto a la imagen de Dios, que el pecado es una realidad tan dura que nos ha insensibilizado. Eso quiere decir que muchas veces no sentimos afán por el pecado. Quiere decir que el pecado es tan grande y espeso que hasta hemos llegado a airarnos con Dios y a culparlo de nuestros errores pecaminosos, como lo hizo Adán. Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué comió del árbol? ¿Sabe qué él hizo? La mujer que tú me diste, o sea que en última instancia, ¿de quién era la culpa? ¿De Dios? Tú fuiste el culpable, tú me diste esa mujer. El pecado es tan negro que hace que nosotros hubiésemos querido o que la ley de Dios no existiera o que el estándar fuera un poco más bajo. El pecado hace que muchas veces prefiramos el pecado a la obediencia a la palabra de Dios. Si usted hay algo que aborrezca más, es la luz. Es la luz. Aquí hay alguno que pueda tirar la primera piedra que no se haya burlado del nerdo en su salón de clase. En lugar de admirarnos, de decir, hombres o jóvenes como ellos son ejemplos, usted y yo los ridiculizamos. Y en un ejemplo tan pequeño entendemos cómo nosotros amamos las tinieblas y aborrecemos la luz. El pecado en el Padre Nuestro es llamado una deuda. El Señor dice, perdona nuestras deudas. Y el Señor quiere que nosotros entendamos el pecado como una deuda, porque tal vez ese tipo de figuras que nos hacen pensar en nuestro bolsillo nos tocan más en el fondo. Así que si el pecado es tomado como una deuda y hay algo que si algo agrava más el pecado, es que el pecado tiene la capacidad de acumularse en nuestra hoja de vida. Dice la Biblia en Romanos 2:5 que y tú atesoras ira para el día de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado se acumula en la hoja de vida. ¿Sabe? Le pongo un ejemplo, solo para que tome un poquito de dimensión, con algo que conocemos, el dinero. ¿Sabe usted que si al nacer usted debiera 1 peso, uno, y todos los días su deuda se aumentara el doble, o sea que al segundo día usted debe 2, al tercer día usted debe 4, al cuarto día 8,
usted en 30 días estaría debiendo más de 536 millones de pesos. En 30 días de nacido. Ahora, solo se lo cuento, no para que piense que así es el pecado, pero es algo peor, ¿sabe? Porque nosotros no hemos nacido con un solo pecado, sino que hemos nacido pecadores. Y continuamente pecamos. Y entonces, imagine usted a los 30 días, y no solamente imagine eso, imagínese a los 5, a los 10 años, a los 15 años, nuestra hoja de vida. ¿Cómo estará de multiplicada en cuanto al pecado? Y estamos hablando que por uno solo, Dios hizo lo que le acabé de describir, por uno solo, nosotros no hemos cometido un solo pecado. Cuando usted piensa en eso, usted puede concluir entonces que no solo hemos pecado, sino que no hemos hecho otra cosa desde que nacimos que pecar y pecar y pecar, sea por pensamiento, sea por palabra, sea por obra, sea por acción, sea por comisión o sea por omisión. Pecamos y pecamos. El pecado, hermanos, nos ha hecho groseros y odiosos delante de Dios. No sé de dónde salen frases como, Dios ama al pecador pero odia al pecado. No sé de dónde las hemos sacado. Yo leo en la Biblia que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Acaso usted piensa que el infierno está lleno de pecado? ¿O está lleno de pecadores? De personas. El pecado nos hace odiosos a Dios. Dice la Biblia que Dios ni siquiera puede resistir que un pecador le ore, porque el Señor aborrece, dice la Biblia, la oración de los impíos. Dice en otro proverbio, el Señor aborrece los sacrificios de los impíos. Eso quiere decir que el mayor esfuerzo que un hombre pueda hacer piadoso para presentárselo a Dios, el Señor lo aborrece. Tenemos individuos que están pisando la tierra de Dios, respirando el aire de Dios, disfrutando las misericordias de Dios, que son deudores de Dios, pero lo peor es esto, que son deudores complacidos de Dios. Cuando usted tiene una deuda, sabe que tiene una deuda, y por allá en la esquina ve al que usted le debe, como que algo en nuestro interior quiere que la tierra se abra, o que llegue rápido a una esquina para poder voltear rápidamente, porque el sentido de deuda nos hace avergonzar. Pero el pecado es tan perverso que hace que los hombres nos paseemos por esta tierra como deudores complacidos de Dios. Le debemos, le miramos a los ojos y antes le pedimos y le exigimos sus dones. Y no nos avergonzamos. No, somos pecadores, pero es que pecar es de humanos y perdonar es lo divino. Y nos paseamos en este mundo. Lo más grosero del pecado, hermanos y amigos, es que nadie peca obligado. Todos pecamos voluntariamente. Todos pecamos voluntariamente. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué los niños aparentemente inocentes también mueren? ¿Por qué las desgracias del hombre? ¿Por qué el mundo se convulsiona como se convulsiona hoy? ¿Por qué nada es lo que debería ser? ¿Por qué andamos con la guillotina de la justicia de Dios sobre nuestras cabezas? Y solo hay una respuesta: el pecado, el pecado. Y la palabra del Señor viene aquí en Efesios 1:7 y nos dice algo como: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y nos paramos un momento a tratar de entender esta expresión, hermanos, que hay un grupo de personas a las cuales se les ha perdonado todos sus pecados según las riquezas de la gracia de Dios.
Es un gran beneficio el perdón de los pecados. Es exactamente la absoluta y total remisión de los pecados en nombre de Cristo. Quiere decir que Dios mira a algunos individuos y los absuelve de sus consecuencias. Dios no está complacido de que ellos sean pecadores. No es que esté diciendo que sus pecados son menos graves. Dios no está pensando que los pecados de ellos son de otra categoría menor. Pero Dios mira a un grupo de personas y decide no aplicarles la consecuencia que su pecado merece. Mire, no que Dios haya pensado que sus pecados ya no merezcan la ira. No, Dios es el mismo. Y hoy mira el pecado y piensa lo mismo que si en 10,000 años lo vuelve y lo mira. Así que no es que Dios cambie de concepto del pecado, no significa que Dios mire con otros ojos nuestro pecado. No quiere decir eso. El perdón quiere decir que Él abandona voluntariamente el no pagarnos de acuerdo a nuestro pecado. Eso hay que entenderlo, hermanos, y permítame ser reiterativo en eso. Algunos creyentes piensan que el perdón significa que Dios ya no piensa lo mismo con respecto a nuestro pecado, o que ya nosotros no merecemos el castigo por el pecado. Eso no quiere decir el perdón. Es más, el apóstol recuerda, no tengo aquí el texto, pero yo sé que usted conoce ese texto. Dice: apártense de estas cosas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir esto, que el cristiano debe apartarse de sus pecados porque Dios sigue pensando lo mismo del pecado, sea que usted lo cometa o que el impío lo cometa. Pero, ¿qué es el perdón? Es que Dios, sabiendo que el pecado es pecado, no ha cambiado su mentalidad con respecto al pecado. No ve el pecado menos grave, ni siquiera piensa que usted no merece el castigo. Lo que hace Dios cuando perdona el pecado es abandonar su derecho justo a pagarle según su pecado. Dios mira a unas personas y borra, quita, deshace, pasa por alto todas sus rebeliones, sus pecados, pasados, presentes y futuro, todo cubierto, todo perdonado. Y aquí quiero decirle que cuando hablo de olvidar, no significa una amnesia divina. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, y Él en un sentido no olvida el pecado. Él sabe con quién está tratando. Cuando dice que Él olvida, significa que no trae a colación ese pecado para tratar a su pueblo. No es que se le olvide. Si nosotros los seres humanos no olvidamos las ofensas aquí en la mente, ¿usted piensa que Dios las va a olvidar? ¿Qué Él hace? ¿Qué significa olvidar? Que Él no va a volver a traer aquí al frente el pecado para tratar a su pueblo con respecto a esto. Pero no es que Él no sepa que pecamos, no es que Él nos mire y diga, no, ni recuerdo por qué estaba algún día irado con ustedes. No, Él sabe exactamente y por eso envió a su Hijo, pero no lo recuerda, no lo trae a colación para tratarnos. Eso significa que con estas personas Dios abandona su justo derecho de ajusticiarnos. Pero no resta la verdad que está aquí, por ejemplo, en el Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿En algún momento el oriente y el occidente se encontrarán? Por supuesto que nunca. Agarre usted para el oriente y yo para el occidente a ver cuándo nos encontramos. Jamás. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Así que el tesoro, la gracia, la riqueza descrita en este texto es que Dios ha mirado a su pueblo y les ha perdonado sus pecados, no por ellos, sino, dice el texto, por las riquezas de su gracia. Es decir, ya que Él es rico en gracia, perdona a su pueblo, pero no tiene que ver con nosotros. Todavía Él sabe que nosotros merecemos su ira, pero abandonó el derecho a tratarnos así. Quiere decir, hermano, que Dios ha pasado por alto en su gracia los pecados de algunos. Él ha abandonado la determinación de ajusticiarnos por esos pecados. Ha decidido en su gracia tratarles como si nunca hubiesen pecado. Es decir, ha querido limpiar su historial, limpiar sus conciencias, y ha querido tener comunión con ellos. Él ha querido cancelar la deuda de pecado, no hacerla efectiva. Es decir, esas personas no deben nada, no son vistos como deudores, no tienen cuentas pendientes con Dios. Entre la gente que Dios ha querido perdonar, hermanos y amigos, hay quien en algún tiempo, o quienes más bien en algún tiempo fueron asesinos confesos, hombres corruptos que robaron descaradamente. Entre las personas que Dios ha querido perdonar, hay hombres que cometieron adulterios, mujeres inmorales, tal vez estafadoras, hombres y mujeres viciosos, maliciosos, groseros, blasfemos. Entre ellos hay satánicos, violentos, violadores, madres descuidadas, padres indolentes, hijos contumaces y rebeldes. Por allí, entre los que el Señor ha querido perdonar, hay gente que en otro tiempo fue homosexual, lesbiana, adivinos, tramposos, obstinados, amantes de cada cosa que Dios prohibió, y hoy están limpios. Hoy están limpios y perdonados por las riquezas de su gracia. Aun cuando ellos se acuerden de sus pecados, aun cuando Satanás visite sus conciencias para acusarlos, Dios los miró y dijo: nunca más me acordaré de sus pecados. La pregunta de hoy sería: ¿y cómo uno hace para pertenecer a ese grupo? ¿Dónde está la vía? ¿Dónde está la puerta que hay que golpear? Eso es una riqueza a la que toda alma debería aspirar. Y el texto nos provee tres cosas muy importantes. La primera, la base del perdón. La base del perdón. Es decir, ¿cuál es el fundamento, el por qué el Señor perdona los pecados? Y la respuesta es, versículo 7, según las riquezas de su gracia. Ese es el motivo por el que Dios perdona los pecados de unos. Usted esperaría, como en el caso del padre y del hijo, que el hijo desobedece, y entonces, ¿por qué se le va a dispensar el perdón al hijo? Pues ya sea que él muestre cierta corrección, se le perdonará. Pero hermanos, cuando Dios perdona o perdonó a su pueblo, no lo hizo por ellos. Es más, no lo hace por nuestra condición hoy de nosotros. Hoy, a esta hora, a las 12 del mediodía, le aseguro que usted puede completar una hoja con sus propios pecados. Y entonces, si Dios fuera a perdonar nuestros pecados basado en nuestra conducta,
pasada o presente o futura, entonces no habría perdón. La razón se halla en las riquezas de su gracia. ¿Sabe cómo le llama a Dios o cómo le llaman a Dios en 1 de Pedro 5:10? Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia. ¿Sabe, hermano, una de las realidades y amigo que deberíamos tener más en mente usted y yo? Que Dios está más presto a mostrar misericordia que a justiciar a alguien por el pecado. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande y apresurado a misericordia. Y dice en Joel 2:13 que Él no castiga por placer. Es decir, hermanos, no es como nosotros. Le pongo un ejemplo breve. Cuando a usted le hacen una injusticia, enseguida le hacen una injusticia, lo primero que salta de nuestro corazón es la ira. Pero después lo pensamos bien, ¿no? Y decimos, no es para tanto. Y entonces nos calmamos. Nosotros somos rápidos para la ira, lentos para la misericordia. No sé usted qué siente, que usted ha hecho una fila de 3 horas y ya le falte un momentito. Y entonces digan, hasta aquí atendemos, hasta luego. Entonces usted no dice, misericordia para ellos. Estoy tranquilo, que el Señor los bendiga, mañana madrugaré más. No, usted le da ira, pero después que usted hace el escándalo, entonces ¿sabe qué? Usted viene y reflexiona y dice, no era para tanto, se me fue la mano. Después que usted reflexiona, viene la misericordia. Pero en Dios pasa exactamente lo contrario. Cuando hay un pecado, hermanos, Él está más presto a perdonar, y luego, meditando y mirando que el hombre no se arrepiente, luego viene su ira, hermano. Dios es más presto para perdonar que para justiciar. Por eso el mundo todavía está en sus cimientos. Debido a que Dios es más presto para perdonar que para castigar, quien rechaza el perdón de Cristo escupe en la cara de Dios. Porque esa persona no le puede decir, Señor, no fuiste propicio a mi pecado. Esa persona habrá tenido que escupirle las manos al Señor diciendo, yo perdono tus rebeliones, yo te perdono. Y ha tenido que dejar al Señor con la mano extendida, porque Dios es más presto para perdonar, lento para la ira, grande en misericordia. Si usted, amigo, se condena en el infierno, bien merecido, y su conciencia le dirá, estoy donde debo estar. Estoy donde debo estar. Usted no habrá rechazado 1, 2 o 3 oportunidades para el arrepentimiento. Usted habrá rechazado las manos abiertas a diario de Dios, ofreciendo el perdón al pecador que viene y reconoce su pecado y viene arrepentido al Señor. Solo medite algo. Esta gracia ha sido aplicada y derramada eficazmente sobre la vida del pecador que está en Cristo. Quiere decir, hermano, que la base del perdón no es saldar la cuenta. Si Dios nos ha perdonado, no es porque nosotros hemos saldado la deuda. El perdón de Dios solo puede ser otorgado si en su gracia Él le mira en Cristo. De manera que de alguna manera ningún perdonado hoy fue perdonado por su intervención. Nuestro perdón no nos costó a nosotros nada. Al Hijo de Dios no le costó nada su perdón. Si entre parejas se ofende, si yo ofendo a mi esposo, a mi esposa se ofende a mí, yo no esperaría que usted se acercara a mi puerta a pedirme perdón, porque usted no me ofendió. Y mi esposa no quisiera que viniera un hermano de la iglesia diciéndole, hermanita, perdóneme, en nombre de su esposo. La esposa diría, eso es ridículo, pues que venga él.
Pero hermanos, nuestro perdón fue por lo que Cristo trajo en sus manos. Él vino a favor de su pueblo, pidiendo el perdón, sacrificándose por el perdón de su pueblo. Así que hablamos de una deuda saldada no por usted, no por mí, no por nadie del pueblo de Dios. El sujeto ofendido recibió el pago del inocente, de Cristo. Si Dios no va a hacer correr a un individuo la consecuencia natural de su pecado, es porque Él es lleno de gracia. Es porque tiene tesoros de gracia, no porque lo merezcamos. Por eso se le llama, hermanos, el Dios de toda gracia. Medite algo. Si se necesitó de una rica gracia para pagar la deuda, ¿cuál era nuestra deuda? Imagínese que en lo terrenal usted hubiera tenido una deuda que le hubieran dicho: solamente Julio Mario Santo Domingo pudo haberla pagado. Y lo dejó usted a ras. Entonces, ¿cuánto era su deuda? Eso no cabe en una calculadora, ¿sabe? Si toda la fortuna de ese hombre alcanzó apenas para cubrir su deuda, usted debía mucho entonces. ¿Cuánto debíamos si solo la riqueza de la gracia de Dios, y no lo digo yo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Si se necesitó de una rica gracia, si se necesitó de la sangre que corrió de las venas de Cristo para perdonar nuestro pecado, ¿cuánto debía usted? ¿Cuánto debíamos nosotros? No es un juego, no es algo pequeño. Usted puede ver la riqueza de la gracia porque Él no solo perdonó un pecador. Dice la Biblia que perdonó millones de millones, los que estarán con ropas blancas alrededor de su trono. Millones y millones de pecadores perdonados por su rica gracia. La riqueza de su gracia en el perdón es y será más abundante que todas las transgresiones del pueblo de Dios, porque está escrito: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy usted conmigo esta mañana aquí puede mirar alrededor y decir: ¿por qué no lo hizo con todos, pero conmigo sí? ¿Por qué otros van a experimentar punto a punto su pecado? Uno a uno su pecado le será demandado de su mano. Por eso se necesita una eternidad, ¿sabe? Le recuerdo algo. El Señor contó una parábola. Su aplicación era para que los cristianos aprendiéramos a perdonar a otros. Pero ¿sabe cómo empezó la parábola? Un hombre le debía al rey y le debía 10,000 talentos. ¿Y sabe cuántos son 10,000 talentos? Pues haga la cuenta, porque un talento es el pago de un día de trabajo. O sea que un hombre le debía a otro 10,000 días de trabajo. Y con eso el Señor nos enseñó a pensar un poquito la dimensión de nuestra deuda. De manera, hermanos, que no es pequeño la riqueza de su gracia. ¿Cuál es la base? Las riquezas de su gracia. Cuando nosotros vamos y disfrutamos del perdón y pedimos perdón al Señor, no lo hacemos así: oh Señor, aquí vengo y perdóname ya que estoy arrepentido, o perdóname ya que no quiero volverlo a hacer, o perdóname porque ya sabes que llevo una semana sin cometer esto, ¿sabe? No haga el ridículo. Vaya, diga: estoy aquí por las riquezas de su gracia.
por un Salvador que se entregó por mí, que pagó mi deuda, que me miró en miseria y limpió mi alma. Apele a la razón que lo tiene de pie en Cristo, las riquezas de su gracia. Pero el Señor nos señala aquí también el ámbito del perdón, no solo la base del perdón, sino el ámbito del perdón. Y el ámbito nos señala un lugar, y dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? Ahí está el lugar, en quien tenemos. ¿Y a qué hace referencia allí esto? Muy bien, en el versículo 6 le da un nombre a Cristo. ¿Cómo? El amado. El amado. Y ese es el ámbito, la base, como por decir el piso sobre el que nos sostenemos, es las riquezas de su gracia, pero el ámbito, el lugar, es en Cristo, pero aquí es llamado Cristo el amado. Y yo sin duda puedo decirle esto. Yo sé que la Biblia habla que Dios ama a sus hijos, pero en un sentido formal, el Padre solo ama a uno, a Cristo. ¿Usted ve que nosotros diga, ellos son mis hijos amados? Nunca. Pero dice, Él es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Y entonces, hermano, nosotros somos amados solo por estar en el amado. Es decir, Dios le ama porque usted está en quien Él ama. No, Dios no nos ama fuera. Nos ama porque Él ama en el amado. Y si está en el amado, pues lo ama por implicación. Pero lo ama porque está en quien Él ama, en quien Él se complace. Y aquí es necesario advertir varias cosas, hermanos y amigos, porque en este punto no deseo desalentar al individuo que ha sido perdonado por Dios. Mire, hermanos, me sentiría terrible, en verdad, y no me iría sin culpa para la casa, si hoy le siembro dudas a un perdonado y lo mando a la casa sabiendo que usted debe gozarse en su riqueza, lo mando con el sentido de desamparo diciendo, ay de mí. No quiero desanimar a alguien que ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Es su privilegio verse como un perdonado y salir radiante de aquí diciendo, el Señor me perdonó. Si no hiciera más conmigo, ya tengo suficiente. Pero tampoco quiero esto. Que el individuo que no ha sido perdonado se vaya a la casa con una seguridad que no debería tener. Sería terrible que un individuo que no es perdonado salga aquí con su sonrisa a flor de piel, creyéndose algo que no es. El ser humano debe entender que si un ser humano no está en Cristo por un arrepentimiento genuino y una fe bíblica, ese individuo no es perdonado. No es perdonado. Si no ha venido a Cristo arrepentido y con fe en Cristo como el sustituto, no es perdonado. El ser humano no debe asumir que el perdón es una gracia indiscriminada, que viene a un individuo, haga lo que haga. El ser humano no puede trazar una ecuación simple en esto, ya que todos los seres humanos son pecadores. Es decir, el ser humano no puede razonar así. Dios perdona a pecadores. Yo soy un pecador, Dios me perdonó. ¿Me hago entender? Es una ecuación simple, bien simple y mentirosa. La ecuación es esta. Dios perdona a pecadores arrepentidos.
Yo soy un pecador arrepentido, Dios me ha perdonado. ¿Me hago entender? No es esta. Dios perdona pecadores, yo soy un pecador, Dios me ha perdonado. El ser humano no puede hacer eso. Debemos saber que nadie tiene como derecho propio ser perdonado. Escuche bien, no es el derecho de la criatura ser perdonada. No es su derecho, no es mi derecho. La gente cree que elevando un ruego al cielo o diciendo estas palabras, perdónanos nuestros pecados, el cielo dice, está bien. Ya que dijo las palabras, como el hombre que se para ante la caverna y entonces dice las palabras mágicas para que la caverna se abra y pueda acceder a sus riquezas. Y entonces el pecador piensa que diciendo las palabras, perdónanos nuestros pecados, el cielo dice, pues dijo las palabras, ya está perdonado. Mucha gente anda pidiendo perdón solo para no sentir la molestia en su alma, para volver a pecar con más tranquilidad. Eso es lo que ocurre. Muchos solo piden el perdón de su pecado para quitarse la molestia de su conciencia, pero vuelven a los pecados que aman, a los pecados en que se gozan, a los pecados de los que se enorgullecen de cometer. Y yo pregunto, ¿quién dijo que el perdón de pecados era un calmante de las almas que quieren seguir pecando? Vuelvo y le repito, ¿quién dijo que el perdón de pecados era un calmante de las conciencias que quieren seguir pecando? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el perdón de pecados puede convivir junto con el amor hacia el pecado? ¿Quién dijo? O está arrepentido o ama al pecado. ¿Quién te engañó diciéndote que el perdón de pecados puede ser usado como una evasión a los mandamientos de Dios? Es decir, yo no guardo los mandamientos de Dios, perdóname, Señor. Ya, equiparó la deuda y puede seguir pecando. Y cada vez que le digan, pecaste, perdón, Señor. ¿Quién dijo que el perdón era el sustituto de la obediencia? El beneficio del perdón, escúchese aquí, en el ambiente que estamos viendo, es para los que están en Cristo. En Cristo. Porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El perdón de pecados es una gracia para los que están en el amado y están allí por la fe. Pero no confunda. No es para los que están junto al amado. No, eso no dice el texto. No es para los que están conociendo del amado. No es para los que están cerca del amado, sino para los que están en el amado. El Señor despidió a un fariseo diciéndole, bien has dicho, estás cerca del reino. Yo no sé si él se fue riéndose, pero lo que le dijo no era una buena noticia, ¿sabe? Estás cerca, no estás dentro. Y tú no puedes irte feliz diciendo, estoy conociendo de Cristo, estoy interesado en Cristo, me he visto un poco sensible hacia Cristo. Tú tienes que estar en Cristo, es el único lugar donde el Señor perdona los pecados. Este beneficio no es ni siquiera para los que están inquietos por Cristo, o los que no le ponen objeciones a Cristo, o los que a veces sienten alguna convicción de Cristo, sino para los que están en Cristo. Así que le ruego esta mañana que no calme su conciencia asumiendo algo que ni siquiera tal vez sus seres queridos puedan decir de usted. Muchos de sus familiares ni siquiera pueden verlo a usted y decirle, él está en Cristo. Ni siquiera pueden decirlo. Pero la otra cara nos dice esto, y con esto termino, que si alguno está en Cristo, goza de haber visto todos sus pecados, pasados, presentes y futuros,
perdonados, limpios completamente. El perdón de Dios se ha extendido sobre su vida y ha sepultado sus pecados bajo torrentes y torrentes de gracia. En quien tenemos, dice la Biblia, y usted y yo deberíamos tomar esas frases y casi que enmarcarlas. En quien tenemos, eso es glorioso. En quien tenemos, en Él tenemos. Significa, hermanos, que no hay alguien que sea parte del pueblo de Dios que no goce del perdón de pecados. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Usted goza de ese beneficio por el cual no trabajó. Sí, usted se tuvo que arrepentir y creer, pero aún eso vino por estar en Cristo. El perdón de sus pecados es una realidad patente todos los días, es irreversible. No por el hecho de su obediencia, ni por sus obras de justicia, sino por el hecho de estar en Cristo, en el amado. Por eso, hermanos, el apóstol dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dude que sus pecados han sido remitidos, que usted ha sido perdonado. Dios ya no lo trata como merece. Lo trata como uno que está en el amado. Dios lo trata como un individuo que ha hallado justicia que no tenía por estar en el amado. Si ha sido alcanzado por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, sabrá entonces qué es tener una conciencia sensible y la vergüenza de fallarle a Dios, pero no olvide que ha sido perdonado. Cuando usted peca y es consciente de su pecado, seguramente sufre de lo mismo. Una vocecita que dice: ¿otra vez te vas a acercar al trono de la gracia? ¿No te da vergüenza? Es cuando la fe del Hijo de Dios debe prevalecer y tiene que responderle a esa vocecita: estoy tan avergonzado, pero estoy en Cristo, donde debo estar. No vengo apelando con mi buena conducta al cielo, no toco diciendo: aquí está un hombre obediente, aquí está un hombre que lleva unos buenos días sin pecar. Toco la puerta del cielo casi que arañándola, diciendo: aquí hay un pecador que ha creído en Cristo, y la puerta nunca se ha cerrado para ese pecador. Todos sus pecados han sido perdonados. Dios nunca lo va a tratar como lo que merecemos, nunca. Y por eso vamos a entrar al reino de Dios, hermano, a disfrutar de una comunión que tenemos por estar en el amado. Oremos.